We're going to continue with 1 Samuel. Vamos a continuar nosotros con primero de Samuel. But we're going to start with chapter 5. Vamos a comenzar nosotros con capítulo 5. Chapter 5, capítulo 5, por favor. Please take your Bibles and open with me to the book of 1 Samuel chapter 5. Por favor, tomen sus Biblias y abran conmigo en el libro de primero de Samuel capítulo 5. And as we saw last week, Samuel has disappeared from the storyline at this point in the book. Instead of, in this book, como vimos nosotros la semana pasada, Samuel se ha desaparecido de la historia en este punto del libro. He will be back, él va a regresar en chapter 7, en el capítulo 7. But for now, hasta ahorita, you're not going to hear from Samuel. No vamos a ver a Samuel. We won't see Samuel. Instead of Samuel, chapters 4, 5, and 6 are all concentrated on the ark. Y en lugar de Samuel, los capítulos 4, 5 y 6 se encuentran en el arca. And so, entonces, the ark was this wooden chest overlaid with gold about 4 feet long, 2 feet wide, and 2 feet high. El arca era un cofre de madera recubierto de oro de unos 4 pies de largo, 2 pies de ancho y 2 pies de alto. Its cover was made of pure gold with 2 cherubim hammered out of gold on top. Su cubierta era de oro puro con 2 querubines martillados en oro en la parte superior. The ark contained the gold jar of manna, Aaron's staff that had budded, and the stone tablets containing the 10 commandments. El arca contenía la vasija de oro de maná, el bastón de Aarón que había rebrotado y las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. You could see that in Hebrews 9:4. Usted lo puede ver en Hebreos 9:4. But the ark was more than just a chest. Pero el arca era más que un cofre. The ark was the visible symbol of God's presence among the Israelites. El arca era un símbolo visible de la presencia de Dios entre los israelitas. So when the Israelites lost the ark in battle, it was as if they lost God himself. Entonces, cuando los israelitas perdieron el arca en la batalla, fue como si hubieran perdido a Dios mismo. Last week we looked at the capture of the ark by the Philistines. La semana pasada vimos la captura del arca por los filisteos. Eli had died, Eli murió. His 2 sons died, los 2 hijos murieron. This week we will look at what happened when the Philistines brought the ark back to their own land. Y ahora nosotros vamos a ver qué sucedió cuando los filisteos trajeron el arca de regreso a su propia tierra. Go with me to chapter 5. Vamos a capítulo 5, por favor. Chapter 5, capítulo 5. Primero de Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, chapter 5, verses 1 through 12. And because of time y por el tiempo, I'm going to read it in English. Lo voy a leer en inglés. And those who have their Bibles, tienen su Biblia, follow me. Por favor, sígame en español. Just follow me in Spanish. O también, maybe I can have someone help me. Alguien me puede ayudar. Because in Spanish or in español or English, it's easier if I just, because if I go back and forth, it's too confusing. Hay mucha confusión. Hermana, o alguien me puede ayudar. Hermana, ¿usted me puede ayudar con...? ¿Tiene uno? Okay. Gracias, hermana. Thank you. So what I'm going to do, lo que voy a hacer es, hermana Duvina is going to read it in Spanish. La hermana Duvina lo va a leer en español. And I'll go ahead and read it in English. Yo lo voy a leer en inglés. Thank you, hermana Duvina. Qué rápido la escogieron ustedes. They chose her real quick. This is my wife. Ella es la que dijo. Hermana, si usted me puede seguir, yo voy a hacer versículo 1, usted puede hacer versículo 1, porque si hago los dos me confundo. If I do both, I just confuse myself. So vamos a comenzar con versículo 5. Chapter 5. We're going to go ahead and lo vamos a hacer despacio. We're going to do it slowly because this time I'm not going to have the verses up here. No lo voy a tener los versículos acá. So just remember, acuérdense lo que estamos leyendo. Just remember what we are reading. Because we won't have it. No lo vamos a tener arriba. Verse 1, versículo 1. The Philistines and the ark.
el arca en tierra de los filisteos. Verse 1, chapter 5, versículo 1, capítulo 5. Verse 1. Then the Philistines took the ark and brought it from Ebenezer to Ashdod. 2. 1. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Versículo 1, capítulo 5. No, 1, perdón. Sí. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdón. Okay. Versículo 2, verse 2. When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, or Dagon, and set it by Dagon, or Dagon. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Verse 3, versículo 3. And when the people of Ashdod arose early in the morning, there was Dagon, fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Y cuando al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. And when they arose early the next morning, there was Dagon. So this big statue, una estatua grande, it was like their god, eran su Dios de ellos. It had fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. And the head of Dagon and both the palms of its hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Therefore, neither the priest of Dagon nor any who come into Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdón hasta hoy. But the hand of the Lord was heavy. It was heavy on the people of Ashdod. And he ravaged them and struck them with tumors, both Ashdod and its territory. Y se hizo pesada la mano de Jehová sobre los de Asdón, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. And when the men of Ashdod saw how it was, they said, no. The ark of the God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us and Dagon our God. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Therefore they sent and gathered to themselves all the lords of the Philistines and said, what shall we do with the ark of God of Israel? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried away to Gath. So they carried the ark of God of Israel away. Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. So it was, after they had carried away, that the hand of the Lord was against the city with a very great destruction. And he struck the men of the city, both small and great, and tumors broke out on them. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Therefore they sent the ark of God to Ekron, another place. They said, we don't want this here. So it was as the ark of God came to Ekron that the Ekronites cried out saying, they have brought the ark of God of Israel to us to kill us and our people. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. So they sent and gathered together all the lords of the Philistines and said, hey,
send away the ark of the God of Israel and let it go back to its own place so that it does not kill us and our people. Y enviaron, I'm sorry, perdón, hermano. And for there was a deadly destruction throughout all the city. The hand of God was very heavy there. y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había hecho pesada allí. And verse 12, versículo 12. And the men who did not die were stricken with the tumors, and the cry of the city went up to heaven. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. We have a picture. Tenemos una imagen. God can take care of himself. God can take care of himself. Dios puede cuidar de sí mismo. Dios puede cuidar de sí mismo. I wish we understood that as Christians. I mean, we all believe it. Ojalá que nosotros entendiéramos eso como cristianos. Es decir, todo lo creemos. We know that God is God. Nosotros sabemos que Dios es Dios. And that He can take care of Himself. Y que sí se puede cuidar de sí mismo. But we don't always act as if we believed it. Pero no siempre actuamos como si lo creyéramos. This morning's text looks at the ark's stay. What was going on in that land of the Philistines. And demonstrates clearly the fact that God doesn't need neither you or me to take care of Him. El texto de esta mañana analiza la estadia, él estando en esos tres lugares, ¿verdad? En esa tierra de los filisteos, y demuestra claramente el hecho de que Dios no me necesita a mí y no te necesita a ti para cuidarse de Él mismo. God can take care of Himself. Dios se puede cuidar de sí mismo. So let's look at some principles. Vamos a ver nosotros unos principios. We're going to look at some principles that we can find illustrated in this text. Vamos a ver unos principios bíblicos que podemos encontrar ilustrados en este texto. How many points do we have? ¿Cuántos puntos tenemos? Bam, un punto. We only have 1 point. Pero, but Pastor, we know you, te conocemos. But how many subpoints? Pero ¿cuántos subpuntos? Bam, 3. Tenemos 3. Sorry guys, perdón. But they're going to be, van a ser, you're not even going to feel it, ni lo vas a sentir. Just like a shot, como un... The first point, el primer punto. God is. Dios es. God is the Lord of all the earth. Dios es el Señor de toda la tierra. There's 3 subpoints, los 3 subpuntos. I'm just going to give them to you right now, then we're going to go over. Se lo voy a dar ahorita, después lo vamos a repasar. God is not surprised by circumstances. Dios no se sorprende por las circunstancias. God is in control. Dios está en control. God is not limited by geography. Dios no está limitado por la geografía. And número 3, y el 3 sería, God is not threatened by competition. Y Dios no se siente amenazado por la competencia. Hey, Pastor, you're done. Ya terminó. No, let me finish. Quiero terminar aquí. Let me explain. Let me explicar. God is Lord of all the earth. Dios es Señor de toda la tierra.
Go with me, please, to Acts chapter 17, verse 24. Hechos 17, 24, por favor. Acts 17, 24. Hechos 17, 24. Let us remind ourselves, vamos a recordarnos nosotros mismos aquí, God who made the world and everything in it, guys, everything. Everything. Since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Let's remember, acordemos esto. As Lord of all, como Señor de todo, everything. God rules everything in the universe. Dios gobierna todo en el universo, including all that takes place here on earth, incluyendo todo lo que sucede aquí en la tierra. Let's not forget. No nos olvidemos. By the way, además, God is not surprised by circumstances. Y otra cosa, a Dios no se sorprende por las circunstancias. And that tells us several things. Esto nos dice varias cosas. First, it tells us that God is not surprised by circumstances. Primero dice que Dios no se sorprende por las circunstancias. We may be, nosotros tal vez. Anybody? Oh. Huh? I mean, my wife, just turned. How can this happen? She turned 30 again. ¿Cómo puede ser que mi esposa otra vez tiene 30 años? It's like, how did this happen? We may be, tal vez nosotros, but God is not. Dios, no. See, as we saw last week, como vimos la semana pasada, the Israelites were shocked. They were shocked by the capture of the ark. Los israelitas estaban conmocionados por la captura del arca. I mean, Eli he died. He just flipped back from his chair. Eli se cayó de la silla y se quebró la nuca, el cuello. And he just broke his neck. He was surprised. Estaba sorprendido. Eli's daughter-in-law, la sobrina de Eli, heard the news. Ella escuchó la noticia. What happened to her? ¿Qué le sucedió a ella? She went into premature labor and died in childbirth. Cuando la nuera de Eli se enteró de la noticia, entró en trabajo de parto prematuro y murió en el parto. The whole nation was in sudden grief, y toda la nación de Israel estaba en repentinamente afligida. And they were mourning at the capture of the ark. Y estaban ellos en luto por la captura del arca. But none of this surprised God. None of this surprised God. Pero nada esto sorprendió a Dios. Nothing, nada. When the Philistines captured the ark, cuando los filisteos capturaron el arca, they didn't surprise God. Ellos no sorprendieron a Dios. God not only knew the Philistines would capture the arks in battle, but also God allowed them to do so. Hello.
O escuche esto. Dios no solo sabía que los filisteos capturarían el arca de la batalla, pero Dios también los permitió hacerlo. This was all part of God's plan. Todo esto era parte del plan de Dios, to discipline the Israelites for their sin and to demonstrate His power to the Philistines. Todo esto era plan de Dios para disciplinar a los israelitas por sus pecados y demostrar su poder a los filisteos. It looked like God's people had lost. Doesn't it seem like that sometimes? Parecía que el pueblo de Dios había perdido. ¿No se ve así a veces? Doesn't it look like, man, we're just losing, estamos perdiendo? And that God's enemies had won y que los enemigos de Dios habían ganado? But that was not the case at all. Pero ese no era el caso. Brother Dennis said this, hermano Dennis dijo esto. I want you to open, Lord, give us ear to hear, denos oídos para oír, and open our minds, abran nuestras mentes. You know what we're going through. Él sabe lo que nosotros estamos sucediendo, lo que está pasando en nuestras vidas. But I'm going to tell you this morning, le voy a decir esta mañana, is it still morning? It's 12 o'clock, son las 12. This is important for us to remember anytime you face a setback in life. Esto es importante que recordemos nosotros cada vez que te enfrentas a un retroceso en la vida. We think, oh man, why now? ¿Y por qué ahora? Oh man, ¿y por qué esto está sucediendo ahorita? And why this? Oh man, why is this setback in my life? ¿Y por qué este retroceso en mi vida? Wait a minute. God is still in control. Dios todavía tiene el control. I'm telling you this morning. Yo le estoy diciendo esto esta mañana. I know we didn't just get dressed up just to come. No solo venimos para vestirnos y venir aquí. No, we came because we want to hear from His word. Nosotros queremos escuchar de su palabra. That's why, por eso that's why we come together. Nosotros venimos juntos in His word, en su palabra. We come and worship. Venimos juntos en adoración. We have our time with God. Nosotros tenemos nuestro tiempo con el Señor. But today, I want you to know, yo quiero que tú sepas que el Señor dice, God, I'm still in control. Yo todavía estoy en control. Go to Psalms 46:10. Vaya a Salmos 46:10, por favor. I'm facing a setback in my life. Estoy enfrentando un retroceso en la vida. You see, everything was going right. Todo estaba yendo bien. Everything was on point. Todo estaba en punto. Things were just going the way they should go. Todas las cosas estaban yendo como tenían que hacer. But guess what? I just got a setback. Acaba de tener un retroceso en mi vida. What do I do? ¿Qué hago? What do I do? ¿Qué hago? Go to Psalms 46:10. Vaya a Salmos 46:10. What do I do? ¿Qué hago? Be still. Be still and know that I am God. That I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. ¿Qué hago? Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones
enaltecido seré en la tierra. In other words, let go. Let go. Deja ir. Be still. Quédate quieto. Be still. Let go of your concerns. Deja ir. Quédate quieto de tus preocupaciones. Then you will know that I am God. Y entonces vas a conocer que yo soy Dios. He says, I rule the nations. Yo gobierno las naciones. I rule the earth. Yo gobierno la tierra. So what is that for me? ¿Qué es para mí? And this is not easy. Esto no es fácil. I am the first one in line. Yo soy el primero en la línea. So I'll just go this way. Because I am a control freak. Yo soy una locura para el control. Amen? You can say it. Just say hallelujah, whatever. I am. I want everything right. Yo quiero todo bien. I want to plan everything. Yo quiero planear todo. I kind of, I just, it's just, I'm a little bit, just let me confess my sins. Yeah. And when it gets out of control, y cuando está fuera de control, or there's a setback, o hay un retroceso en mi vida. But today I'm telling myself, yo me tengo que decir yo mismo, Nestor, every day you must decide who's going to be in control of your life. Néstor, todos los días yo debo de decidir quién va a tener el control de tu vida. You or God? Yo o Dios? And let me tell you, déjeme decirle, that choice is a battle. Y esa elección es una batalla. You're under the stress because you're in conflict with God. Estás bajo estrés. ¿Por qué? Porque estás en conflicto con Dios. You're trying to control things that only God can control. Estás tratando de controlar cosas que solo Dios puede controlar. Let go. Be still and know. Déjete llevar, quédate quieto y conocerías. Let go of control, suelta el control and know that God is in control y sepa que Dios tiene el control. He is the Lord of the earth. Él es el Señor de toda la tierra. And God is not surprised by circumstances. Dios no se sorprende por las circunstancias. Número 2. As we read, como nosotros hemos leído, God is not limited by geography. Dios no es limitado por la geografía. After the Philistines captured the ark, después de que los filisteos capturaron el arca, they were proud. They were proud that they brought it back to their home territory. Ellos estaban orgullosos. Estaban alegres porque trajeron con orgullo, el arca a su territorio de origen. At first, they brought it from the Israelites' camp in Ebenezer to the city of Ashdod. Primero, al principio lo trajeron del campamento de los israelitas en Ebenezer a la ciudad de Ashdod. Go to Joshua 13:3. Vaya a Josué 13:3, por favor. Joshua 13:3. Josué 13:3, por favor. We are not in control. Nosotros no tenemos el control. Joshua 13:3, Josué 13:3. From Sihor
which is east of Egypt, as far as the border of Ekron northward, which is counted as Canaanite, the 5 lords of the Philistines, the Gazites, the Ashdodites, the Ashkelonites, the Gittites, and the Ekronites, also the Evites. Desde Silhor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el Gaseo, el Asodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Escroneo. También los Abeos. What do you want me to do, brother? Should I take? I think I'm off, so. Check, check, 1, 2. Lo. Check, no, oh, okay. ¿Me lo quito, hermano? No? Okay. Okay, check. Does it sound okay? I kind of have I have an echo, so. Okay, I can take it off and do this one. Check, check, 1, 2, okay. Ashdod was a coastal city about 3 miles inland from the Mediterranean Sea. Ashdod era una ciudad costera a unas 3 millas tierra dentro del mar Mediterráneo. And if you see there, si usted puede ver el mapa, it was you can see where the ark went in different places. Usted puede ver donde el arca fue a diferentes lugares. Where it started, donde comenzó. You can see how they just kept transferring. Ellos lo estaban transfiriendo because they didn't want nothing to do with it. Ellos no quieren tener nada con ellos. Ellos pensaron, hey, lo movemos más cerca. Let's move it closer. Lo movemos más lejos. Let's move it far away. They thought the distance would make a difference. Ellos pensaban que la distancia iba a ser una diferencia. God is not limited by geography. Dios no es limitado por la geografía. The Philistines, they probably felt confident now that they had Israel's God on their home turf. Los filisteos probablemente pensaron, se sentían confiados ahora que tenían al Dios de Israel en su propio territorio. But God, here it is, but God is Lord of all the earth. Pero Dios es Señor de toda la tierra. And therefore He's not limited by geography. Entonces Él es limitado por la geografía. You can never get a home court advantage on God because the whole earth belongs to God. Did you hear what I just said? You can never get a home advantage on God because God, the whole earth belongs to Him. Nunca se puede obtener una ventaja territorio con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de toda la tierra. La tierra le pertenece a Él. It took the Philistines a while to figure this out. A los filisteos les tomó un tiempo para darse cuenta de todo esto. And when it didn't work out having the ark in Ashdod, you know what they do? They moved it to the city of Gath. Y cuando ellos dijeron, espérenme, esto no está funcionando. Entonces digo, cuando no funcionó de tener el arca en Ashdod, ¿saben lo que hicieron? Lo trasladaron a la ciudad de Gath. And Gath was another one of those major cities. Y Gath era otro de sus principales ciudades. That's where Goliath came from, Gath. Goliath vino de Gath. Gath was further inland and closer to the Israelite border. Gath estaba más tierra adentro y más cerca de la frontera israelita. Perhaps they thought, tal vez ellos pensaron, they thought if they moved the ark closer to its home, the judgment would stop. Es que tal vez ellos estaban pensando, si movemos el arca un poquito más al territorio de los israelitas, tal vez el juicio se va a detener. Se detendría. But that didn't work. Eso tampoco nos sirvió. So they moved it next to the Ekron. Entonces lo movieron más cerca al norte a Ekron.
Another major city, otra ciudad importante, even closer to Israel's border, más cerca a la frontera con Israel. But that didn't help either. Más eso tampoco no ayudó. No matter where they moved the ark, no importa dónde movieran el arca, God was still beating them on their home turf. Dios todavía les estaba ganando en su propio terreno. And why was that? ¿Y por qué? Because God is not limited by geography. Dios no está limitado por la geografía. And that is an important principle for us to understand. Y ese es un principio importante para que nosotros entendamos. Most of the false gods and idols throughout history were tribal gods or what we call national gods who were tied to certain locations. La mayoría de los dioses y ídolos falsos a lo largo de la historia eran dioses tribales o dioses nacionales que estaban vinculados a ciertos lugares. But not the one true God. Pero no el único Dios verdadero. See, these gods, estos dioses, they were in certain places. Ellos estaban en ciertos lugares. They were in certain countries, estaban en ciertos países. But not the one true God, pero no el único Dios verdadero. The one true God is not limited to certain place or time. El único Dios verdadero no está limitado a un tiempo o un lugar determinado. He's not limited to a building. Él no es limitado a un edificio. O a specific denomination, o una denominación específica, o a specific country, o un país específico. Amén. The good news of Jesus Christ is for all the world. Las buenas noticias de Jesús son para todo el mundo. Even for those places that are hostile to Christianity. Incluso para aquellos lugares que son hostiles al cristianismo. And so we should not be afraid. No debemos tener temor. Be afraid to talk about Jesus anywhere. No debemos tener miedo de hablar y tener temor de hablar de Jesús en cualquier lugar. It's safe. Si es seguro. It's safe to talk about Jesus in church, aquí en this building. Si es seguro de hablar acerca de Jesús aquí en esta iglesia, aquí en este edificio. But we should be talking about Jesus in our daily lives. Pero nosotros debemos de hablar de Jesús diariamente en nuestras vidas. Not just here, no solo aquí. We should talk about Jesus tomorrow. Nosotros debemos hablar de Jesús mañana. Tuesday, martes, not just Sunday, no solo domingo. Every day, todos los días. Talk to your children, hable con sus hijos, talk to your wife, hable con su esposa. You know, if the conversation, la conversación llega con un compañero, if there's a conversation with a coworker, hey, he says, you know, if you know something's going on, algo está sucediendo, it's okay to say, you know what, man, I'll pray for you, voy a orar por ti. Huh? What? You know, it's okay. You can talk. Usted puede hablar. You can talk about Jesus. Usted puede hablar de Jesús. He's not just here. Él no solo está aquí. He's everywhere. Él está en todo lugar. Because God is Lord of all the earth. Porque Dios es Señor de toda la tierra. He's not limited by geography. Él no está limitado por la geografía. And then the last one, y el último. God is not threatened by competition. Dios no se siente amenazado por la competencia. When the Philistines first brought the ark, remember when we read, ¿se acuerda cuando leímos? Cuando los filisteos llevaron por primera vez el arca, when they brought it to Ashdod, cuando se lo trajeron a Asdod,
and put in the temple of their god Dagon, y cuando lo pusieron en el templo de su dios Dagón, they thought they had Israel's God beat. Ellos pensaron que habían vencido al Dios de Israel. They said, oh, we got him, lo tenemos. Let's just put him there with our God. Lo vamos a poner ahí con nuestro Dios. To capture an enemy's God was to conquer him. Capturar al Dios de un enemigo era conquistarlo. So putting the ark in Dagon's temple was a sign of conquest for them. Poner el arca de Dios, el arca del pacto, el poner el arca en el templo de Dagón era un señal de conquista para ellos. To the Philistines, it meant that their God was superior to Yahweh. Para ellos, para los filisteos significa que su Dios de ellos es superior a Yahweh. That statue, esa estatua, that statue of their god Dagon, at first, primero, it was huge, era grandísimo. It was like huge, era grande. And the ark, el arca, it was just a chest, era como un cofre. It was, it wasn't big, no era grande. And so they wanted to say, look at our God, miren nuestro Dios. Look at Dagon, mira Dagón. And it's probably bigger than this. Creo que es más grande que esto. I think it's bigger than this, más grande que esto. But just imagine, imagínese. And they just put it beside, lo pusieron atrás. Look at our God, miren nuestro Dios. And look at this little chest, y mire este cofre tan pequeño. Look what we did, mire lo que nosotros hicimos. Dagon, our God, Dios nuestro Dagón. The statue of their god Dagon was towered on his pedestal over the ark. La estatua de su Dios de Dagón se elevaba sobre su pedestal sobre el arca. Now Israel's God would be forced to serve Dagon. Ahora el Dios de Israel se vería obligado a servir a Dagón, the God of the Philistines, el Dios de los filisteos. So who was this Dagon? Entonces, ¿quién era este Dagón? Dagon was a well-known god in the Old Testament times. Dagón era un dios muy conocido en los tiempos del Antiguo Testamento. Some considered him to be the father of Baal. Algunos consideraron que él era el padre de Baal. Another famous Canaanite god, otro famoso dios cananeo. He was worshipped in the Middle East before the Philistines even arrived there. Y fue adorado en el Medio Oriente mucho antes de que los filisteos llegarían ahí. And he was also worshipped in Ashdod as late as 50 BC. Y también todavía era adorado en Ashdod hasta en el año 50 BC. Now, he was not the Philistines' original god, but they adopted him as their main god after they moved into the Middle East. Ahora, no era el Dios original de los filisteos, pero lo adoptaron como su Dios principal después que se mudaron al Medio Oriente. And you can see this in the book of Judges. Usted puede ver esto en el libro de Jueces. So the Philistines, they put the ark in a temple with their God. Entonces los filisteos pusieron el arca en el templo con su Dios. But you know what? Pero ¿sabe qué? God is not threatened by competition. Dios no se siente amenazado por la competencia. The idols of the world are nothing to him. Los ídolos del mundo no son nada para él. Look at 1 Corinthians 8:4, please. Look what it says. Mire lo que dice 1 Corintios 8:4. Look what it says. Mire lo que dice. 1 Corinthians 8:4. Therefore, concerning the eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world and that there is no other God but one. Acerca pues de las viandas que se sacrifican los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
God wasn't scared when the ark was put in the temple with Dagon. Dios no se asustó cuando el arca fue puesto en el templo de Dagón. God is the Lord of all the earth. Dios es el Señor de toda la tierra. And he's not threatened by competition. Y él no se siente amenazado por la competencia. Entonces estamos terminando. We are finishing. We are finishing. Estamos terminando. So that's our first principle this morning. Ese es nuestro primer principio esta mañana. God is Lord of all the earth. Dios es el Señor de toda la tierra. He is not surprised by circumstances. A él no le sorprende las circunstancias. He is not limited by geography. Él no es limitado por la geografía. He is not threatened by competition. Y él no es amenazado por la competencia. And I want to finish y quiero terminar hoy. Do you want to know the ultimate proof that God can take care of himself? ¿Quieres conocer la prueba definitiva de que Dios puede cuidar de sí mismo? I'm going to give you that proof. Le voy a dar esa prueba. The ultimate proof that God can take care of himself. La prueba definitiva que Dios puede cuidar de sí mismo is the resurrection of Jesus Christ. Y la prueba es la resurrección de Jesús entre los muertos. That is the ultimate proof. Esa es la prueba definitiva. The resurrection of Jesus from the dead. La resurrección de Jesús de entre los muertos. You and me are never more helpless than when you are dead. Yo ni tú nunca estás más indefenso que cuando estás muerto. When Jesus died on the cross, cuando Jesús murió en la cruz, the disciples thought it was all over. Los discípulos pensaron que todo había terminado. They were crying, estaban llorando, estaban en luto, they were depressed, they were mourning. They're like, what is this? ¿Qué sucedió? He was not supposed to die. Él no tenía que morir. What is going on? ¿Qué está sucediendo? Is it all over? ¿Ya se terminó todo? And they took him down from the cross. Y lo bajaron de la cruz. They laid his body in the grave. Pusieron su cuerpo en el sepulcro. And they went back home. And they went back home to grieve and mourn. And mourn. Y después que lo pusieron en el sepulcro, regresaron a su casa llorando y de luto. They thought it was over. Se terminó. It's all over. Se terminó todo esto. It's not over. It's not over. Esto no se ha terminado. I have proof. Yo tengo prueba. Jesus, the Son of God, was dead and buried. Jesús, el Hijo de Dios, estaba muerto y sepultado. The disciples' faith was shattered. La fe de los discípulos fue destrozada. But on the third day, pero en el tercer día,
The third day, el tercer día, Jesus rose again. Jesucristo resucitó. Amen. Yes. Death and the grave could not hold him. La muerte ni el sepulcro pudieron contenerlo. Jesus had died on the cross and came back to life, victorious over sin and death. Amen. Y Jesús había muerto en la cruz y volvió a la vida victorioso sobre el pecado y la muerte. Do you want to know? Do you want to know that God can take care of himself? ¿Usted quiere saber que Dios puede cuidar de sí mismo? Then look no further than the resurrection of God, of Jesus Christ. Entonces no busque más allá de la resurrección. God is God. Dios es Dios. He is Lord. Él es Señor. Amén. Let's stand. Vamos a poner de pie. Father, thank you. Gracias, Señor. We serve a big God. Nosotros servimos un Dios grande. Today we will worship you. Hoy día te estamos, Señor, adorando. We were just singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Estamos cantando aleluya, aleluya, aleluya. Father, you deserve all the praise and all the glory. Señor, tú mereces toda la honra y mereces toda la gloria. And we're so thankful and grateful, Lord, for this everlasting life that you have given us through Jesus Christ. Y te adoramos y te damos gracias por esta vida eterna que nosotros tenemos por medio de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Señor. And Father, if someone does not know you, si alguien no te conoce, if someone is listening online, si alguien está escuchando hoy, may they know, que sepan, that God loves them, Dios los ama. He loves them, los ama. But there's a price, hay un precio. There's a price for sin. Hay un precio por el pecado. But God paid for that sin. Él pagó por ese pecado. And that they can go to Jesus. Ellos pueden ir a Jesús. That they can, Lord, repent of their sins. Se pueden arrepentir de sus pecados. And go to Jesus y vayan a Jesús. To forgive them, que los perdones, and to believe y que crean, to believe in this powerful resurrection y que crean en esta resurrección poderosa. Let's just take a moment. Vamos a tomar un momento. Father, thank you because you're in God and you're in control. Gracias porque estás en control. God is. Dios es. God is the Lord of all the earth. Dios es Señor de toda la tierra. God is not surprised by the circumstances. A Dios no le sorprende las circunstancias. God is not limited by geography. Dios no es limitado por la geografía. God is still in control. Dios todavía está en control. And God is not threatened by competition. Y Dios no se siente amenazado por la competencia. We love you and we praise you. Te amamos y te adoramos, Dios. We thank you for allowing us to be here together today and worship you. Te damos la gracia por permitirnos estar aquí juntos hoy, alabándote, Padre. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Y su pueblo dice, and the church says, Amen. We are